Bien, ¿cómo están? Pues voy a empezar a hacer algunas reflexiones y hay un tema que me gusta mucho, que es el tema del estado de bienestar. El estado de bienestar. En un momento en que empezaron a criticar muy duramente a López Obrador, diciéndole que él quería hacer lo mismo que hizo Cuba y lo mismo que hizo Venezuela o que están haciendo ambos países. Creo que Obrador francamente no va a cometer los mismos errores que cometieron algunos países, como fue el caso de Cuba y de Venezuela, en el sentido de querer adelantar las cosas, los procesos económicos, sociales, políticos, pues con una buena intención, pero ya Hegel dijo que querer saltar los procesos históricos es igual que querer saltar sobre la sombra de uno, porque pues a la hora que quieres brincar sobre tu sombra brinca igual que tú y entonces no la puedes brincar. Y creo que esos mismos errores cometió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, e igualmente China. Porque en el caso de estos dos países, China y ahora Rusia, llegó el momento en que tuvieron que frenar el camino al socialismo y empezar sobre nuevas bases. En el caso de China, China empezó a abrirse al capital y a la inversión extranjera privada dirigida por los comunistas. En este caso sí fue un caso específico porque era una nación que había caminado durante décadas hacia el socialismo y después de que murió Mao decidieron y vieron que era muy difícil, dijéramos, competir con el capitalismo porque no se podía dar un salto, como dijo Hegel y como dijo el propio Marx también, que no se podían dar saltos a los procesos históricos, sino que había que irlos desarrollando gradualmente. Y una de las cosas que pensó Jinping después de que murió Mao, se fue a Europa y se fue a Estados Unidos y dijo, entró a las fábricas donde se producen carros y dijo Jinping, luego de ver el avance que había en estos países, dijo, si queremos nosotros avanzar como lo estamos haciendo en China, es decir, sin inversión privada, nos vamos a tardar 100 años para poder hacer lo que están haciendo los capitales privados en Europa y en América. Entonces decidieron ellos abrirse a la inversión privada, o sea, dar un salto atrás en cierto sentido,
abrirse a la inversión privada, y solamente que no regresaron al punto en que estaban antes de Mao y de la Revolución China, que era el imperio, sino que empezaron los comunistas a dirigir el proceso gradual de inversión privada y de entrada del capitalismo en China. Así que, pues fue una reconsideración que ya ven en qué lugar y en qué momento tiene ahora a China. O sea, haber hecho lo que hicieron después de la muerte de Mao, de volver a aceptar al capital privado, pues les ha dado enormes ventajas, tanto que ahora incluso se habla de que China tiene la posibilidad de ser el país más avanzado en la Tierra, aliado ahora a Rusia, y con los BRICS, que están creciendo rápidamente también. Así que esta consideración, que en el caso de Rusia, pues Rusia a partir de 1991, en que cerraron el camino al socialismo, Rusia sí reconsideró y empezó a recibir la inversión privada, y en el caso de Rusia, pues esa inversión está hecha en un país dirigido por capitalistas. No hicieron lo mismo que China, sino que ellos sí dejaron que la dirección la tomaran también los capitalistas. Y estas consideraciones las hago porque cuando se habla del estado de bienestar, como lo hace este Obrador, el estado de bienestar es históricamente, esencialmente, un estado en donde logran su existencia conjunta el sector privado, o sea, la inversión privada, nacional y extranjera, junto con la inversión pública. Ambos sectores se complementan, y también la promoción de la inversión social. Es decir, es muy importante para el propio desarrollo de una sociedad que pueda haber sectores que avanzan a veces muy rápido, que logran asimilar las tecnologías muy rápidamente, como es el sector privado, y también complementado con el desarrollo de la inversión pública, porque en la inversión pública bien manejada, sin corrupción, esa inversión pública también genera plusvalor, o sea, también genera ganancias. Pero esas ganancias no deben ser para el que está dirigiendo la empresa o sus amigos, la empresa pública, sino que esa ganancia debe ir a los sectores más desprotegidos, a los sectores más pobres. ¿Con qué finalidad? Pues una de ellas es con que puedan vivir mejor y puedan también demandar más bienes y servicios, muchos de ellos del sector privado. Es decir, el capitalismo se ahoga si cree que puede desarrollarse acumulando enfrente de sí cada vez más pobres y más pobreza, porque entonces su producción empieza a tener poca demanda o poco mercado, o a reducirse.
a reducirse. Entonces necesita que haya un sector muy numeroso, muy grande, que también demande, que también compre. Y es precisamente una de las cosas que vio Obrador con el estado de bienestar, comprendiendo no solamente que muchos países europeos han seguido ese camino con buenos resultados, sino también comprendiendo que el estado de bienestar, en cierto sentido, antes de que empezaran a desarrollarlo los países europeos, lo desarrollamos nosotros, a partir, creo yo, de la Constitución de 1917, que fue el fruto o el resultado de la Revolución Mexicana, esa Constitución. Es decir, la idea de que, como dice Obrador, por el bien de todos, primero los pobres, es una idea muy profunda, porque si el desarrollo del capitalismo nomás sirve para que unos poquitos se hagan cada vez más ricos, pues no van a demandar lo mismo, no van a comprar lo mismo, van a acumular, van a poner su dinero depositado en bancos extranjeros, a nombre de otras personas a veces, y lo que se necesita es que los pobres, que en nuestro país, pues los salarios ya eran, creo que los más bajos de América Latina, o andábamos muy cerca de ser de los salarios más bajos de América Latina cuando se inició y después de que se desarrolló el proceso neoliberal en México, que fue un proceso para desaparecer a la propiedad pública y a la propiedad social, cuyos principios de propiedad pública y propiedad social estaban incluso contenidos en lo que fue la Constitución de 1917. La propiedad originaria es de la nación, que la puede convertir en propiedad privada, pero también la propiedad puede ser pública, como es el caso de todos los minerales y el petróleo que está en el subsuelo. Es de la nación, vamos a decir. Son de la nación esos minerales, de acuerdo con la Constitución. Y entonces, en el periodo de Lázaro Cárdenas, pues se expropia, dijéramos, fundado también en el principio de que no podía ser de las empresas privadas, sino que tenía que ser el petróleo obtenido y sus ganancias que sirvieran para el desarrollo de nuestro país. Igual con la propiedad social, como lo hizo Lázaro Cárdenas, que entregó muchos millones de hectáreas en propiedad social para los comuneros, para los pueblos indígenas y para los ejidatarios, para los campesinos que buscaron también ser poseedores y usufructuadores de tierras que tenían un origen privado y que pasaron a ser propiedad de los ejidos, porque la Constitución de 1917 estableció que el máximo que podía tener un particular, un propietario privado, eran 100 hectáreas de riego. Ya había pues enormes latifundios que superaban mucho esa norma o esa disposición que dejó la Constitución de 1917. Es decir, la Constitución de 1917 ya, podríamos decir, en sus propuestas ya tenía un contenido de estado de bienestar, porque no solamente
disponía la propiedad privada, sino también la propiedad nacional, que es una propiedad pública, y la propiedad social para los ejidos, para las comunidades. Pero además de eso ya estableció también principios que son del estado de bienestar, como es el caso de la educación pública gratuita, el artículo 3 constitucional, y como después se agregó también el servicio médico gratuito para los trabajadores, el seguro social, y luego el ISSSTE para los trabajadores que trabajaban para el Estado, el seguro social para los trabajadores que trabajaban para los particulares. O sea, todos esos preceptos fueron ya incluidos en la Constitución de 1917 y fueron desarrollados por algunos gobiernos de manera importante, como fue el caso de Lázaro Cárdenas y de algunos otros también, presidentes que fueron agregando elementos a un desarrollo donde el sector público pudiera servir incluso para tener un mercado viable, un mercado con demanda también que va creciendo, que va aumentando la demanda. Y entonces Obrador tomó esos elementos tanto de nuestra historia como de los resultados exitosos que hubo en Europa con el estado de bienestar, que construyeron también principios como fue la seguridad social para todos, las pensiones para todos, los trabajadores. Estos elementos, junto con la educación pública para todos, fueron los que dieron origen a esa prosperidad tan importante que tuvieron los estados de bienestar que se construyeron en casi toda Europa. Y de todos esos elementos, Obrador dice, nuestro estado es un estado de bienestar, es un estado que construye y que hace por los pobres, fortaleciendo la propiedad pública y la propiedad social y permitiendo el desarrollo también de la propiedad privada. No es comunismo, es humanismo, como dijo Obrador, y está fincado en preceptos y en historia que han desarrollado no solamente México, sino también importantes países de otras partes del mundo. Es decir, buscamos un equilibrio porque por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, el sector privado no puede crecer y desarrollarse si se va acumulando cada vez más la pobreza. Tiene que desarrollarse entendiendo que también los pobres tienen que mejorar sus condiciones de vida y eso va a servir al propio desarrollo del sector privado. Esa es la esencia y el origen del estado de bienestar que está proponiendo el presidente actual López Obrador y que hay que seguir construyendo sobre la base de terminar desde luego con un aspecto muy importante que es acabar con la corrupción y tener también un gobierno que avance en la democracia, que pueda resultar un gobierno cada vez que represente al mayor número de hombres y mujeres en este país. El estado de bienestar es un buen camino para seguir adelante, fortaleciendo a los tres sectores básicos de una sociedad:
capital privado, el nearshoring, la inversión extranjera que puede venir en grandes cantidades, fortaleciendo al sector público, como lo hizo el presidente Obrador, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, que no aumentaron los precios de la electricidad, fortaleciendo a Pemex, que no aumentaron los precios de las gasolinas, seguir viendo, como es en el caso del litio, que es un sector público también, que va a tener mucha importancia porque ahora ya vamos hacia los carros eléctricos o hacia los carros que utilizan tanto la electricidad como la gasolina, y fortaleciendo al sector social, que ese sí es un aspecto que hay que desarrollar, y que yo he oído que Sheinbaum está hablando también del desarrollo de las cooperativas, del sector social. Por ejemplo, hay países como Japón, que de cada 5 japoneses, 1 es cooperativista. Es decir, hay países que tienen un importante desarrollo privado, como es Japón y Alemania, y en los dos casos hay una importante presencia de cooperativistas o de cooperativismo. Así es de que vamos por buen camino, hay que profundizarlo, profundizar el desarrollo social, el cooperativismo, profundizar la lucha contra todo lo que es la corrupción, que es una lucha difícil, no se acaba en 5 años. Esa lucha está demasiado arraigada en muchos sectores, y vamos a construir una nueva sociedad más avanzada, más desarrollada, más justa. Es cuanto, muchas gracias.